Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos habla Ethel Krause. Ethel Krause es uno de los pilares de la literatura mexicana contemporánea, como poeta, narradora, ensayista y pedagoga. Su papel en la difusión de la cultura y la literatura ha sido muy importante, tanto a través de su obra publicada, sus talleres, cátedras y su participación en radio, televisión y plataformas electrónicas, en programas como Descarga Cultura UNAM y Cara al Futuro de Canal 11. Desde la década de los 80, con su primer libro, Intermedio para Mujeres, Océano 1982, ha tenido una producción muy activa. Sus últimas obras son Desnudando a la Musa, ¿Qué hay detrás del talento literario?, 2011, Todos los hombres, Alfaguara 2012, y El país de las mandrágoras, Alfaguara 2016. Querida Ethel, el día que te vi hablándole a más de 100 mujeres en la ciudad de Cuautla, me dio una gran emoción. El entusiasmo que transmitías y la certidumbre con la que las animabas a escribir me hizo pensar de manera muy profunda cuál es el verdadero sentido de la literatura. Bienvenida, Ethel, a Hablemos Escritoras. Será un gran gusto platicar contigo el día de hoy. Una maravilla para mí, Adriana, una maravilla estar con una mujer como tú, dedicada a pensar, a estudiar y animar al mundo a echar un ojo en lo que estamos haciendo las mujeres. De verdad te felicito. Al contrario, Ethel, estoy muy halagada con tenerte aquí. Bueno, pues, ¿qué más se puede decir sobre ti y tu obra? ¿Y qué más se puede preguntar con todas las entrevistas que has tenido a lo largo de tu carrera como escritora, como educadora y como comunicadora? Así que, pensando en esto, bueno, pues he querido como centrar un poco esta conversación en algunos temas obligados, por supuesto, sobre todo cuando se habla en este siglo XXI y en este país que es México. Y después abordar dos aspectos de tu carrera que a mí me parecen fascinantes. Tus proyectos didácticos y tu trabajo como promotora de una poética de la escritura. Platícanos, por favor, un poco sobre estos proyectos que tú has venido desarrollando a partir de talleres, de libros didácticos que se han convertido en pilares de la enseñanza de la escritura y de la literatura. Claro que sí, Adriana. Mira, siempre sigo siendo aquella niña debajo de las cobijas, en la noche, oculta, bajo el secreto, escribiendo en un cuaderno que se convierte en el diario de vida hasta el día de hoy. Siempre veo esa niña solitaria, asustada, que se siente abandonada de sí misma, que encuentra una pluma y un papel y siente que de alguna manera cobra una existencia que no le da ninguna otra cosa fuera de ese espacio de escritura. Siempre me veo así. Ese es el motor, esa es la fuente de todo lo que sigo haciendo y es el sentido de lo que estoy haciendo. Me acompaño a mí misma y entonces trato de acompañar a otras mujeres en ese descubrimiento y en ese camino. Y te voy a contar cómo se me dio esta revelación. ¿Te parece, Adriana? Me encanta, claro que sí. Hace que será unos 10, 15 años que murió mi madre y entré en una crisis muy fuerte porque una serie de cosas no dichas y de eventos dolorosos nos había marcado la vida a ambas. Y ya sabes, cuando se muere la madre, pues se acaba la posibilidad de confrontar eso, de hablarlo, de construir una nueva forma de relacionarse, se acaba la esperanza. Y entonces yo sentí que se me acababa el mundo por esas razones, ¿sí? Con quién decir las cosas que se habían quedado pues ahí
eternamente silenciadas, pero que eran importantísimas que salieran. Y en uno de esos momentos en los que siente uno que va a sucumbir, se me aparece la necesidad, o tal vez fue algo caído de la mano de Dios, mis propios diarios de infancia. Y ahí descubrí que había una niña que le hablaba a alguien y le decía, ojalá que algún día alguien me escuche, alguien pueda leer lo que estoy escribiendo, alguien esté ahí. Y me di cuenta que esa niña que era yo le estaba escribiendo a la mujer en la que me había convertido, que yo realmente me había escrito a mí misma y que esa niña me estaba salvando ahora y que me marcaba un camino. Bueno, desde ese momento yo dije, ya entiendo lo que ha sido mi vida, entiendo por qué hago esto, por qué escribo, por qué animo a otras mujeres a que escriban, por qué eso lo he convertido, como tú dices, en una didáctica, en una poética de la escritura. No me viene de la academia, Adriana, ni de los conocimientos, me viene del impulso vital. Pues sí, efectivamente, Ethel, creo que la manera en la que tú les hablas a estas mujeres habla mucho de la forma en la que te identificas con sus vidas, a través de sus propias vivencias, también de las tuyas. Me parece muy interesante en tu libro Desnudando a la Musa, Centauro 2011, dices, y te cito, todos de alguna manera estamos compelidos a escribir, inmersos en el impulso y el empuje por contarnos a nosotros mismos nuestra historia y contársela a los otros. Tú estás compelida a escribir desde la poesía, desde la narrativa y desde el ensayo crítico, lo cual es muy rico, ¿no? Porque es toda una faceta que tú cubres en el momento de la escritura. ¿De qué manera te ves tú a ti misma en cada uno de estos géneros? ¿En dónde comienza esta Ethel Krause que escribe poesía, y la que escribe narrativa y la que entra más en el ensayo? Sí, mira, casi en todas las respuestas voy a tener que volver a aquella niña debajo de las cobijas, tratando de encontrar un significado a su vida, y no lo encuentra más que escribiendo lo que va viendo y lo que va sintiendo. Yo descubro que ahí está el germen de la literatura, en ese sentido profundamente poético de raíz, de poiesis, que es creación a partir de la palabra, en el sentido original del propio término. La poesía como una forma de construcción de otra realidad a partir de la realidad física y tangible, una realidad construida con palabras, que no es para evadir la realidad contante y sonante, sino para resignificarla, para ampliarla, para profundizarla. Entonces, creo que ahí está la fuente. Yo empiezo a contar, a escribir lo que veo, lo que siento, lo que soy, lo que se me aparece delante de los ojos internos y los ojos externos. Y me doy cuenta de que la propia palabra es ya una metáfora de la realidad. Obviamente, pues esto empieza a surgir como crónica que casi de la mano va a dar lugar a la escritura de situaciones, de escenas, de personajes, que va llevando a la narrativa, a los cuentos, a las novelas, y que en esa purificación del lenguaje para ser precisa, para ser elocuente, para ser utilizar una riqueza de herramientas lingüísticas, pues surge la poesía. Realmente yo no la vivo como cajones diferenciados a cada uno de estos géneros, sino como simplemente matices, como si apagaras un foco, prendieras otro, ¿no? Si tú me dices, mira, ponte los micrófonos para que no suene aquí el eco, estás buscando que se perfeccione un sonido, ¿no? A veces lo usas así con un micrófono, a veces sin el micrófono, a veces amplías una bocina, ¿sí? Entonces, esa especie de tonalidades
en la mirada son los géneros literarios. Uno no es que yo me sienta mejor en uno u otro o que yo escoja uno u otro, sino que lo mismo que voy a escribir yo me va diciendo, me va dictando dónde te acomodas, dónde te vas a sentir mejor, si sales por la ventana, si entras por la puerta, si buscas un pasadizo para ver mejor el paisaje, en fin, no sé si con esto te conteste, querida Adriana. Me encanta la respuesta. Por supuesto, esta tonalidad de la que hablas es la que enriquece muchísimo tu obra, ¿no? Cuando se ve un diálogo entre una y otra. A mí me parece fascinante la forma en la que el proyecto Mujer, Escribir Cambia tu Vida, que ahorita nos puedes platicar un poco más de su dinámica y todo lo que es el sistema. A mí me gustó mucho ver cómo ustedes trabajan a partir de ciertos círculos. Y estos círculos hacen que las que están asistiendo a los talleres exploren ciertos temas, los verbalicen. Y son temas que parten de una oración, de una frase, de algo que parece ser tan trivial y tan coloquial, que nunca lo pensarías como un tema para desarrollar en una obra narrativa o en un poema, ¿no? Y esta idea precisamente de la tonalidad es lo que veo en los círculos. ¿Nos podrías platicar un poco sobre todo lo que es este concepto de Mujer, Escribir Cambia tu Vida, que ha rebasado ya las fronteras de Morelos y Guerrero y se está extendiendo a otros lados, inclusive fuera de México? Me encantaría también que nos platicara sobre esto. Sí, claro que sí. Mira, Mujer, Escribir Cambia tu Vida es ya un proyecto que se ha afincado en el estado de Morelos desde hace 10 años. Es financiado por la Secretaría de Cultura Federal y ha llegado a más de 30,000 mujeres en el estado. Está también ya el modelo Mujer, Escribir Cambia tu Vida en Guerrero. Ha llegado a 8 estados más de la República de la zona centro-sur. Me lo han pedido y lo he llevado ya a Francia, a la Universidad de Toulouse, y estamos ya trabajando en una edición bilingüe, francés-español, y ojalá podamos llegar también a Estados Unidos y a otros lugares. ¿De dónde surge y por qué? Yo, a partir de estas experiencias tan personales que he venido aquí a compartir contigo y a la gente que nos escucha, para que nos demos cuenta de que un escritor no es alguien que está ahí famoso y sale en las portadas, sino es alguien que fue haciéndose, que va construyéndose simplemente porque va utilizando y practicando en esa herramienta que todos tenemos, que es la palabra, y la palabra oral y la palabra escrita. Entonces está en manos de todos seguirse construyendo como tal. Yo empecé a dar talleres de literatura, de escritura creativa, pues casi desde los 28 años de edad, cuando salió mi primer libro publicado, Intermedio para Mujeres. Me invitaron en la UNAM, la querida UNAM, la Universidad Nacional, desde 1983. Empecé desde muy joven a dar talleres y me di cuenta, Adriana, que la mayoría de las personas que iban a los talleres eran mujeres, y sigue habiendo una mayoría de público femenino en estos lugares, porque son espacios donde empiezan a explorar tal vez por primera vez la escritura las mujeres de una manera no formal, no en una universidad. No es necesario tener una específica rango académico para asistir a un taller. Entonces son espacios para explorar. Si las mujeres son las que sienten que más cosas tienen que decir y escribir, por razones históricas, ¿no? Claro, y lo cual de alguna manera es irónico, porque si tú vas a las librerías y tú ves los planes de estudio, pues la mayoría son hombres, Así ¿no? es. Entonces, si a los talleres asisten las mujeres y no están siendo visibilizadas, pues entonces estamos hablando de una contradicción. Absolutamente, y nadie va, ninguna academia y ninguno de los
de los varones que están suscritos en un tipo de poder político o académico, van a visibilizar a las mujeres porque no lo necesitan. Somos las mujeres mismas las que tenemos que visibilizarnos. Por eso la labor que tú haces me parece extraordinaria y a eso yo invito, ¿sí? No podemos seguir tocando las puertas que nos abran. El mundo es de todos, ¿no? Nosotras vamos a abrir las puertas de nosotras, ¿sí? Entonces, ahí me fui dando cuenta de cuáles las necesidades, las problemáticas que nos son comunes a las mujeres. Y fue así, Adriana, como fui construyendo el modelo de Mujer Escribir Cambia tu Vida. Fui dándome cuenta de eso que se llama autobiografema, que son como esos espacios de significado que nos son importantes y comunes a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, el gran secreto, ¿no? Siempre sentimos que las mujeres estamos guardando algún secreto, sea de nuestra familia, nuestros antepasados o de nosotras mismas, que es lo que de alguna manera o nos impide o nos compele a hacer determinadas cosas. Entonces, abordar el tema del secreto, ¿sí? Ese es uno. Luego, abordar las cosas que urgen expresar, lo que se necesita decir, ¿no? También aquello que no se quiere o de lo que no se quiere hablar, ¿no? Entonces, vamos buscando cómo expresar lo que ha sido inexpresable, lo que se nos ha enseñado a que de eso no se puede hablar, de que callada es mejor no hacer olas, ¿sí? Es mejor portarse bien porque así sí nos van a dar el puesto o nos van a abrir la puerta o nos van a invitar a colaborar acá o a trabajar allá. Y va pasando la vida y eso no ocurre, simplemente siempre estamos al margen de la vida. Entonces, una apropiación de nuestra vida es escriturarnos, es como yo digo, si tú tienes una casa pero no tienes la escritura de la casa, pues no es tu casa, ¿sí? La vida, si no la escribes tú misma, no es tu vida. Entonces te preguntaría yo, ¿cuál es tu opinión acerca de etiquetas como escritura de mujeres o literatura femenina? Porque ahorita estás definiendo esta necesidad de las mujeres por escribir y estos temas comunes, ¿no?, que se comparten a través del género, a través también de la situación, ubicación, la propia historia, ¿no?, la región, porque pues eso cambia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estoy de acuerdo en que tenemos estas bases comunes, pero me gustaría oír tu opinión acerca de todas estas etiquetas que se han manejado, ¿no? Escritura de mujeres, literatura femenina, en fin. Sí, mira, te voy a citar a Hannah Arendt, que yo estoy muy compenetrada de su, digamos, vamos a decirlo en términos muy populares, de su filosofía de la percepción de la vida, que es la siguiente, ¿sí? Ella se dice que ella no es nada, no es nadie, es una paria, porque solo desde afuera, desde ser nada ni nadie, puedes observar y puedes criticar y puedes construir. Entonces ella se decía, a mí no me digan filósofa, a mí no me digan escritora, a mí no me digan judía, a mí no me digan europea, a mí no me digan alemana, a mí no me digan feminista, a mí no me digan nada, ¿sí? Yo no soy nada ni nadie. En la medida en que te etiquetas, ya asumes rol, asumes una postura de la cual ya no puedes salir porque pues estás bajo esa etiqueta. Por eso me reservo la cuestión de las etiquetas, ¿sí? Eso es lo que nos ha hecho daño. Inmediatamente queremos poner etiquetas. No, antes no existían. Se habla de literatura o se habla de filosofía o se habla de la vida, ¿sí? ¿Por qué tendríamos nosotras que autoetiquetarnos? Yo me pregunto, ¿sí? Te dejo la pregunta. Claro, definitivamente, ¿no? Las etiquetas son categorías, ¿no? Son el otro. Es que ya desde entrada ya te consideras el otro, ¿sí? Si digo que es literatura de mujeres, si digo que es literatura femenina, si digo que es feminista, si digo que ya estoy autoetiquetada en lo otro. ¿Sí? Y se pierde sobre todo la esencia de lo que realmente es pues, la obra literaria, ¿no? El que son escritoras y escritores. Exactamente. Cuando tú quieres hacer a fuerzas una diferencia lingüística, yo entiendo la corrección política de que lo que no se nombra no es visible.
acerca del género femenino masculino en ciertos idiomas, porque hay idiomas en donde eso no ocurre, ¿no? Como el inglés o el noruego, etcétera, pero el español o el francés sí está ahorita la cuestión entre la corrección lingüística y la corrección política, ¿no? Me parece que mientras más estés diferenciando, exacto, es lo que logras es eso, más diferenciar, en vez de lograr una unidad, ¿no? Bueno, entonces, Ethel, si tú en algún momento estás animando a las escritoras, a las autoras, que ahorita me gustaría que también platicar sobre esta concepción que tienes tú del término autora, la estás animando a escribir a través de una cierta técnica, un cierto método, pero al mismo tiempo estás hablando del autodidactismo. ¿De qué manera dialogan estas dos ideas tuyas? Porque mira, qué excelente pregunta, Adriana. Creo que nadie me había planteado un cuestionamiento tan importante como este, porque efectivamente tú lo dices tal como debe de ser, un diálogo entre ambas posturas o entre ambas actitudes, ¿sí? Que creo que es el natural. Todos vamos aprendiendo de otros y vamos aprendiendo de lo que aprendemos de los otros, ¿sí? Es decir, hay una tensión, hay un equilibrio entre lo que se aprende de los demás y lo que uno va necesitando aprender por su cuenta. El didactismo es un acompañamiento y el autodidactismo es un autodescubrimiento, ¿sí? Entonces creo que en ese equilibrio está la construcción de la propia vida. Y fíjate, de hecho, por ejemplo, en Guerrero, en donde estamos haciendo Mujer Escribir Cambia tu Vida, con ciertos parámetros un poco diferentes, porque tú sabes, es un estado diferente, con grupos étnicos y con una problemática de otro orden. Ahí nos llamamos acompañadoras, ¿sí? Somos acompañadoras de mujeres que escriben, sí. de mujeres que escriben y se van descubriendo. Y lo importante es que también estas obras se publiquen y que se lean, otras mujeres lean, los hombres lean, toda la comunidad lea y se ponga en consonancia con estos descubrimientos. Y esa es la mujer que se hace visible a sí misma, ¿sí? No necesita que otros la visibilicen, se hace visible a sí misma y bueno, se necesitaría estar ciego para no ver lo que está allí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hablando de todo lo que es esta poética de la escritura, tú tienes unos textos muy importantes, como por ejemplo La Casa de la Literatura, Universidad de la Ciudad de México, 2003, Cómo acercarse a la poesía con Aculta Limusa, 1992, o Desnudando a la musa que hay detrás del talento literario, Centauro, 2011. Yo creo que estos 3 libros se han convertido en libros fundamentales para la enseñanza y están proponiendo una poética. Sí. Ahorita tú estás mezclando, has estado hablando de la cuestión más desde la vivencia, desde la experiencia, desde el sentimiento. ¿Podrías hablar un poquito sobre lo que tú entiendes como tu poética de la literatura y tu técnica? Sí, claro. Mira, esta poética de la literatura me viene también como una reflexión sobre lo que ha sido mi propia construcción como autora, como escritora, pero no lo desvinculo de mi construcción como persona y como mujer. En 1992, por ahí de principio de los 90, salió esta colección del entonces Conaculta, que se llama Cómo acercarse a. Y era una convocatoria para diferentes plumas en diferentes especialidades para que escribieran sobre cómo, una especie de manual de cómo acercarse a la ciencia, a la astronomía, etcétera. Y a mí me invitaron para hacer el de cómo acercarse a la poesía. Y yo estuve reflexionando mucho porque yo dije, yo no sé qué podría yo contar, ¿sí? Hasta que me di cuenta, y esto se lo debo mucho a mi madre, que me dijo,
mira, pues escribe sobre cómo te acercaste tú, ¿sí? Y me contó de Salma Lagerlöf, que esta gran escritora danesa que ganó el premio Nobel, que a ella le habían encargado también que escribiera un libro sobre geografía, una especie igual como de manual de geografía de su país, y ella escribió un libro en donde contaba un poco un viaje o el viaje literario a partir de la geografía. De tal manera que yo dije, pues sí, voy a escribir cómo me acerqué yo a la poesía. Bueno, pues, ¿qué te parece, Adriana, que resultó un hit ese libro? Porque lejos de ser ese manual académico y donde te dan reglas y te dicen debes empezar a leer este y después esto otro, y mira, revisa y analiza tal y cual cosa, abren el libro y empiezan a leer como una niña, ¿sí? Jugaba a la hora de la comida arrojándose la gelatina y la mamá se ponía a leer, ay, mira, aparece la sangre de Ignacio sobre la arena, y entonces leían a García Lorca. Y después se enamoró perdidamente de Becker, porque Becker le escribía maravillosas rimas a la amada, y la chica pues lloraba muchísimo porque decía que nunca iba a haber nadie que la amara así, pues era yo, ¿verdad? Entonces voy contando mi vida y voy contando los poemas que iba yo descubriendo y cómo me iba yo sintiendo alrededor de ellos. Y es un libro que pasa desde la infancia hasta mi primera adultez, cuando ya comienzo a dar mi primer taller literario. ¿Y qué es lo que hago en ese primer taller literario? Hago lo mismo que hacía yo en la casa, llevo un poema y digo, vamos a colocar la tarde donde quieras, es un verso de Carlos Pellicer. Llego al taller y les digo, ¿a dónde quieren colocar la tarde? A ver, tú, ¿a dónde quieres colocar la tarde? Y entonces dice, ay, pues no sé, ¿qué es eso? No, pues sí, ¿dónde la quieres colocar? En la mesa, en el zapato, en la copa del árbol. Risas, estruendos, vamos a escribir, y así arranca mi didáctica de la creación literaria. A partir de esas experiencias fue que en el año de 2000, 2001, que me invitan a la creación de la licenciatura en literatura y creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dije yo, bueno, pues entonces, si ya va a haber una carrera como estas en la educación formal, pues la educación formal ya sigue teniendo cabida para mí, porque yo nada más había hecho la licenciatura en literatura, después ya no seguí en un posgrado, me dediqué a escribir mi obra y a hacer talleres y a entrar a SOGEM, a formar parte, a construir esa escuela de escritores de la SOGEM. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a retomar la universidad, e hice el posgrado, una maestría y un doctorado. Y todas las experiencias las fui llevando por el tamiz de la investigación para construir una plataforma teórica de la creación literaria. Y esa tesis de doctorado es el de Desnudando a la Musa y la Casa de la Literatura, ¿no? Son ya convertir todas estas experiencias y conocimientos en una estructura más formal que se pudiera aplicar. Esta es la historia de cómo de la vida se construye una plataforma teórica. Muy interesante, ¿no? De la práctica se va a lo teórico. Y así es, sí. Que normalmente se hace a la inversa, o que comúnmente se hace a la inversa, ¿no? Y yo siempre he ido de la práctica a lo teórico, porque no entiendo lo teórico si no es a partir de la vivencia. Así es, exactamente. De esa idea es de donde sale precisamente Proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas y Hablemos Escritoras. Bueno, una de las obras que a mí más me gustan, publicada precisamente en el 2016, es La Otra Ilíada. Y para pasar a tu obra, pues sería una delicia escuchar que nos leyeras un fragmento de este libro y que nos platicaras después esta técnica tan interesante en donde estás tomando pues el mito griego, los grandes cantos, ¿no? Que significan pues toda la tradición griega en la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no?
Encantadísima, encantadísima. Aquí tengo en las manos la otra Ilíada. Vamos a escuchar un fragmento del primer canto de la otra Ilíada. Los días que se repiten sin sombra de poesía, porque el espacio es un fondo de cesto de basura, el aire, telaraña de polvo en las cortinas, el amor, un amor en abstracto por la vida, por los otros, la familia, la casa en pulcritud, la que no existe, la idea de la casa, porque la casa verdadera es la que tienes que limpiar, barrer y sacudir, barrer, limpiar. No te detengas nunca, nunca, porque se acaba el sueño. Y si despiertas, un muladar, un horizonte de moronas en el suelo te espera. Este es un poema, una oda al trabajo doméstico, al encierro que significa el trabajo doméstico. Qué cosa más genial haber tomado una obra tan eminentemente masculina, tan eminentemente canónica, para hablar de algo que ha sido tan puesto en un segundo plano, en la importancia de esta soledad de la mujer. Adelante, Ethel, si nos quieres platicar cómo surge la otra Ilíada y cuál es la intención de esta obra, cuál es tu técnica, el tipo de metáfora que estás utilizando, las imágenes. Claro que sí, Adriana. Mira, y antes hacer una postilla, porque tú muy bien has dicho, la Ilíada es una de las obras más representativas de la literatura masculina. Fíjate, tú le acabas de poner esa etiqueta y antes no existía, antes se hablaba de literatura. Entonces, tienes toda la razón. La literatura ha sido una literatura hecha básicamente por hombres y ha sido así la literatura por razones históricas de largo aliento que no tenemos tiempo aquí de analizar. Así ha sido. Tomo yo precisamente esto por esa razón, porque es una obra en la cual la loa es a la fuerza masculina, a la batalla y a la conquista. De pueblos, de culturas, de civilizaciones, al triunfo, al hombre Dios. Pero hay otro personaje ahí que es Briseida. Briseida es el botín, Briseida es la cautiva. La mujer siempre ha sido históricamente eso, un trofeo, un botín, una sierva, un objeto de deseo, ¿sí? Y no es que haya sido así, es que ha sido vista por la literatura escrita por los hombres. Entonces yo tomo a Briseida y le doy voz. De hecho, quien narra todo esto es Briseida, pero es una Briseida contemporánea. Es una Briseida como lo podemos ser tú o yo, o cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando. Una Briseida que está cautiva en ese rol de mujer, en ese rol de esposa, de madre, de ama de casa, y en el cual seguimos estando, porque podemos ser diputadas o doctora en letras o tener un gran rango como ejecutiva en una empresa o incluso presidentas municipales, y sin embargo llegamos a la casa y somos esa ama de casa que atiende todas estas cuestiones. Todas seguimos siendo las Briseidas. Así que me pareció que las batallas dentro de la casa también eran dignas de un poema, de una loa. También nosotras, tenemos estas batallas que sufrimos y estas conquistas, ¿sí? Cuando terminamos de lavar la ropa y de arreglar la recámara, ¿no? Lo que pasa es que nadie nos aplaude, nadie nos corea y nadie dice que merecemos la gloria. Pero nosotras lo decimos, ¿sí? Entonces hay un guiño entre ironía, entre drama y entre comedia, como se puede ver en este libro, que puede ser visto casi como una herejía, puede ser visto casi como no sé, algo curioso o algo tan
tan representativo de nuestra realidad actual como tú lo estás bien señalando, ¿sí? A mí me pareció que tenía que sacarme esa espina y también nace de la experiencia, ¿sí? O sea, son cosas que yo he vivido, obviamente, y lo lee otra mujer y dice, es que yo también lo he vivido, ¿sí? Claro, definitivamente. Yo les recomiendo muchísimo a los que nos están escuchando que lean La otra Ilíada porque verdaderamente es una delicia y además sí tiene hasta un poquito como una broma, ¿no? Como de humor negro, ¿no? De ver cuáles son las batallas. Por ejemplo, esta última línea, ¿no? Los últimos dos versos, ¿no? Un horizonte de moronas en el suelo te espera, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Sí, porque nosotros vemos las batallas a las que usualmente han ido los hombres y todo, y bueno, y de veras somos compasivas, aplaudimos, llega nuestro héroe cansado de la batalla y bueno, lo atendemos y demás, ¿no? Pero nosotras tenemos nuestras batallas, solo que han sido invisibilizadas, pero ojo, por nosotras mismas, ¿sí? Por nosotras mismas. Y aquí trato de darle voz a esa Briseida. Ethel, pues me gustaría mucho que nos leyeras un fragmento de tu libro precisamente Inevitable, que fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 2010. Un fragmento que a ti te guste de esta obra. Con todo gusto, Adriana. Del capítulo 1, un fragmento. En la ventana aletean dos pequeñas mariposas amarillas. Van y vienen, tejiendo un garabato de lamentos en el aire hueco. No son los ojos del sol, sino tus hijas que se cuentan, mariposa, lo que con ellas hiciste. Una se cayó en tus labios, la otra se enredó en tu néctar, una se volvió tu sombra, la otra devoró tu carne. Y en tus pechos siempre hubo leche blanca, leche amarga, leche negra como tus alas de plata. Ahora que la recuerdan, cómo extrañan el peso de esos pechos que las sierpes te cortaron y se abrazan entre ellas, apretándose en la otra y no se consuelan. Pequeñas mariposas de pechos amarillos vagando en el balcón vacío que tú ya no verás. Excelente poema, excelente poema. Y fíjate que eso es precisamente lo que me gustaría que nos platicaras. El espacio que yo leo aquí es un espacio de nostalgia. Tú creas a partir de ciertas figuras que se repiten a lo largo de todo el poema para armar precisamente como una cápsula de donde la tristeza y la nostalgia está como si estuviéramos encerrados adentro de ella, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco sobre la técnica que tú utilizas en este poema que a mí me fascina? Sí, mira, es un poema, exacto, es un solo poema largo que conforma todo el libro y se llama Inevitable porque pues eso es la inevitable, es la muerte de la madre, ¿no? Eh, yo comencé a escribirlo en el duelo. Realmente creo que no había pasado ni 1 o 2 días de la muerte de mi madre y estábamos la familia, mi hermana y mi hermano y el resto de la familia reuniéndonos a las oraciones del duelo y había un florero en la mesa del comedor en casa de mi madre y de repente una de esas mariposas negras se quedó atrapada allí en ese florero y mi hermana se asomó a ver y me dijo, ya se murió la mariposa negra. Y me quedó esa frase aleteando dentro de mí. Y se vuelve a mirarme mi hermana y me dice, fuerte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ya se murió la mariposa negra? Mira, no te lo puedo ni decir ahorita porque otra vez siento que me voy a soltar a llorar y ya pasaron como 15 años, ¿sí? Y entonces, ante ese hallazgo, sí. Adriana, es un hallazgo vital y es al mismo tiempo un hallazgo poético. Por eso te digo que yo no puedo separar las dos cosas. Con ese hallazgo poético, que fue un hallazgo vital en mi corazón, me senté a escribir este poema durante 9 meses exactos, que fue
desde el día de la muerte hasta que se levanta la lápida, ¿no? En la ceremonia judía que pasa, creo que son 9 meses exactos, hasta el día que se pone la lápida. En donde mi técnica fue seguir ese hilo de la mariposa y llorar. Llorar detrás de una mariposa a toda hora, encerrada en mi cuarto, cerraba yo la puerta con llave y le decía a mi marido y a mi hija, por favor, nadie me moleste, nadie entre. Y yo me encerraba a oír un disco que yo le regalé a mi madre y ella lo estaba oyendo cuando murió. Yo lo oí de la mañana a la noche el disco con una caja de Kleenex para sonarme la nariz y escribir. Y esa fue mi técnica literaria y poética y vital para escribir ese libro. Claro, la metáfora básica fue esa mariposa. Y donde me llevaba esa mariposa, ahí iba yo. Y entré por todas partes, adentro del cuerpo de mi madre, adentro de los recuerdos, adentro de las tristezas, de los momentos gloriosos, y finalmente pude despedirme de ella y decirle que ya finalmente volara, que volara. Y te lo cuento, y eso es lo que pasa, Adriana. Pueden transitar años y años, pero son momentos encapsulados e inevitables en la vida de las personas, y yo bendigo la posibilidad de haber escrito este libro y que eso ahí está siempre. Definitivamente. Querida Ethel, una de las cosas que más he notado en tu obra es entonces tu gran preocupación por todo este dolor personal e íntimo, pero también de dolor nacional, de cómo estamos dolidos en México debido a la ola de violencia que se ha vivido en los últimos años. Me gustaría que nos hablaras de otras temáticas que abordas y que conflictúan la realidad del país, como lo haces en tu libro El País de las Mandrágoras, Alfaguara 2016. Sí, mira, y yo otra vez tengo que volver a lo personal. Creo que lo personal es lo social y lo literario y lo político, y finalmente lo personal es lo que nos une como seres humanos y nos permite reflexionar. Y yo me había mantenido como observadora, aterrada de la violencia que pasa en el país, tratando de blindarme, como todos nosotros, poniendo una especie de coto de seguridad a nuestro alrededor, hasta donde eso es simbólicamente posible, hasta que me entero del asesinato del hijo de Javier Sicilia, aquí en Morelos. Sí. Javier Sicilia es un querido amigo, poeta, colega, casi compañero de banca de la revista Punto de Partida, y en la UNAM sacamos prácticamente juntos nuestros primeros libros de poemas allá en los albores de 1982, y un hombre al que yo admiro por su honestidad y por saber tomar la palabra en todos los sentidos. Cuando yo me entero de eso, a mí se me descoloca el alma, y durante un año empiezan a perseguirme las voces de los muchachos muertos, no solo la de su hijo, sino la de todos los muchachos y las muchachas asesinados, desaparecidos, desmembrados. Y ahí, como ya tengo las antenas encendidas, Adriana, porque pues a eso me he dedicado toda la vida, a vivir con la palabra en la mano, con la palabra en el corazón, yo empiezo a escuchar, créeme, a escuchar las voces como pesadillas, no me dejan ni dormida ni despierta. Yo les rehuyo, no creas que yo quiero escribir sobre eso. A mí la literatura siempre se me ha parecido así con una espada en ristre. Yo nunca he buscado, pero me persigue. Después de un año me doy cuenta que no tengo otro remedio más que darles cabida a estas voces, ¿sí?
Por algo soy escritora, tengo esa misión que hacer y es la de poner en papel esos reclamos tremendos, esas voces, que no son voces agonizantes, no son voces adoloridas, uno creería, son voces de vida, son muchachos que quieren seguir vivos, que quieren, que tienen amores y que tienen una vida por seguir y que les ha sido cegada. Entonces es que nace ya en la escritura El País de las Mandrágoras, es una obra, yo diría que es eminentemente poética, porque va al corazón de la palabra. El personaje principal es Adrián, que es un joven que no puede acabar de morir, no puede acabar de morir porque necesita que alguien lo escuche, porque necesita que alguien conozca su última memoria, ¿no? Y cómo mientras van cercenándole los brazos, las piernas, la cabeza, etcétera, Sí. él está enamorado de Hilda y él percibe todavía el perfume de esa mujer y el abrazo de su madre y los colores del cielo y los guayacanes esplendorosos de marzo, ¿no? En el mes que estamos entrando, que yo ya los estoy viendo aquí en Morelos, que son una belleza. Entonces, eso es El País de las Mandrágoras, habla de una gran metáfora, que es una gigantesca mandrágora, que es esta raíz, planta que se convierte en un árbol gigante, cuyas raíces tienen forma humana de hombres y mujeres, y que empieza a invadir a todo el país y nadie puede salir de ahí, ¿no? ¿Cómo te diría? Yo creo que es también como una gran elegía, ¿no? De lo que está pasando en este país. Sí, no es una novela que entre dentro del territorio de la narcoliteratura, porque no hablo desde ahí, hablo desde el dolor, pero también siento que hay algo luminoso allí, ¿no? Si nos juntamos a llorar, nuestras lágrimas van a purificar el aire y van a hacernos ver con claridad hacia dónde queremos llegar. Pues ya para terminar esta conversación, me gustaría que nos platicaras sobre la propuesta que haces en tu libro Dulce Cuchillo, publicado en el 2010. Sí, creo que Dulce Cuchillo en su título trae consigo todo lo que tal vez necesitamos entender acerca del fenómeno del abuso sexual y la violencia de género. Imagínate un cuchillo que te encajan, te duele, ¿verdad? Pero si es dulce y si te hace sentir bien, es como una tortura, porque tú sabes que te están destruyendo, pero lo estás disfrutando. Que te torturen con placer sexual. Imagínate la contradicción que eso supone en quien lo padece. Se va a culpar toda la vida de por qué lo aceptó, por qué no gritó, por qué no denunció, por qué no dijo. Se va a odiar porque no pudo contenerse y se va a culpar eternamente y va a ser culpado por los demás. En mi novela Dulce Cuchillo, yo trato de exponer la problemática a partir de una historia y personajes, ¿sí? Desde el título viene la explicación. Dulce Cuchillo es un oxímoron, es una tortura gozosa. Esa es la problemática del abuso sexual. Se le exige claridad absoluta a una víctima que ha estado pasando por una contradicción vital. El problema es de quien lo comete. Ahí es donde debe resolverse. Quien lo padece está viviendo esa especie de enloquecimiento. Definitivamente. Pues Ethel, no sabes qué placer ha sido esta conversación. Verdaderamente contenta de que estés en Hablemos Escritoras y pues nos gustaría mucho en algún futuro que regreses al podcast. Muchas gracias por todo el trabajo. Ay, yo feliz. Feliz, Adriana, encantada. Mira, me encanta platicar contigo ahora que estuvimos en Cuautla y ahora que lo estamos repitiendo acá. Bueno, creo que tenemos tantos vasos comunicantes que hay que continuar definitivamente esta relación y sacar cosas muy fructíferas. ¿Te parece?
Definitivamente. Ethel, pues un placer. Hasta luego. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, página de internet Andrea Macías Jiménez, el logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas, Raúl Bravo. Muchas gracias.